Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Javier, Blanca, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta charla de hoy que trata de la participación del hombre en la guerra espiritual. Ya vamos a empezar con este concepto de guerra espiritual. Esta es la primera parte de este tema. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oramos, ¿no es cierto? Dice Matías capítulo 6. Cuando Hasatán se percató de que existía un nuevo ser, ¿no es cierto?, creado a imagen y semejanza de Elohim y destinado a tener su señorío sobre la creación, desarrolló su propio plan y quiso destruir la obra de Yahweh. El ataque de Hasatán consistió en tentar a Adán y a Jabá exactamente con la misma iniquidad que constituyó su propia ruina, ¿no es cierto? El propio Lucifer había querido ser semejante a Elohim, y eso fue lo que le ofreció a Jabá, diciéndole, la serpiente le dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Esta es el arma entonces que usó contra Jabá y la que ha seguido usando a través del humanismo, ¿no es cierto?, del cual se sirve para convencer al hombre de que no hay Elohim, sino que es el mismo hombre quien es el centro del universo, ¿no es cierto? Su más reciente estrategia tiene varias expresiones y una para cada gusto. Las ha diversificado para que nadie se quede sin su porción. Y la más conocida ha sido la que es llamada Nueva Era, ¿no es cierto?, cuya consigna es, más o menos, llegará un día en el que a través de la iluminación seremos dioses. Esa es el leitmotiv de la Nueva Era. Otras formas son el transhumanismo. Y aunque pueda parecer increíble, el satanismo también tiene conceptos similares, ¿sí? Así como la mayoría de las religiones. Todos están tratando de llegar a ser dioses, de llegar a ser algo superior y trascender esto. La enseñanza que nosotros podemos extraer de la tentación y de la caída del hombre constituye una clave primordial para comprender la guerra espiritual. Las escrituras dicen con claridad absoluta que Jabá, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está en Timoteo Aleph 2. Transgredir significa quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos desobediencia. En el Edén había un árbol del que estaba prohibido comer, y eso es precisamente lo que Adán y Jabá hicieron. Hola Mili, hola Maribel, hola Johnny, buenas tardes. Ellos decidieron voluntariamente violar la prohibición, actuando sin tener en cuenta la voluntad de Elohim. En otras palabras, Adán y Jabá efectuaron una decisión voluntaria. Optaron por desechar la voluntad de Elohim y adoptar la otra voluntad. Si al haber decidido alinearse con la voluntad de Hasatán, se hicieron rebeldes junto a él y de esa forma, traicionando a Yahweh, le entregaron a Hasatán el lugar de señorío que Elohim les había concedido a ellos, les había delegado. ¿Sí? Hasatán llegó entonces a ser el príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire y Dios de este siglo, según aparecen en diferentes lugares de las escrituras. El sistema mundo, vamos a hablar un poco de este sistema. La palabra mundo nos habla del sistema u orden social, ¿no es cierto? Un conjunto complejo de ordenanzas y estructuras, ¿no es cierto?, que sostienen la vida de la sociedad, de una sociedad. Por la palabra contenida en Kefabet 3, sabemos que hubo un orden social que pereció, ¿no es cierto?, y otro que subsiste hoy. Este mundo vigente, sus condiciones y su futuro tienen especial importancia para nuestro estudio. La palabra es muy clara. En su origen, todas las cosas fueron hechas buenas, todas. Él es la imagen del Elohim visible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea que todas las entidades que ahora están en lucha fueron creadas por él y para él, también, ¿no es cierto? Pero sabemos que Hasatán se rebeló. Desde el instante en que hubo
dos voluntades, el sistema ya fue distinto. Ahí hubo un cambio. Ya no podía ser perfecto porque había disensión. Dentro de este contexto es creada la tierra que sale del caos, ¿no es cierto? Y luego, cuando el hombre escoge renunciar a la voluntad de Elohim para tomar el camino de la rebelión, ¿no es cierto?, comiendo el fruto del árbol prohibido, hace su entrada el conocimiento del bien y del mal. Si la humanidad ahora posee un conocimiento que lo corrompe, a partir de ahí y en adelante. Adán, que una vez fue creado a imagen y semejanza de Elohim, ahora se reproduce únicamente en su estado caído. Ya no puede reproducirse como fue creado originalmente. En el momento en que Hasatán accede al sitio de autoridad sobre el hombre y la creación, ¿sí?, porque le fue otorgado, el mundo contaminado y corrupto se convierte en su vehículo de expresión. ¿Sí? Es el material, su materia prima para expresarse. Un sistema diseñado para mantener a la humanidad en esclavitud. Veremos por qué más adelante. Ahora es el juicio de este mundo, ahora echarán fuera al príncipe de este mundo, dicen Yahanan 12, y en Efesín 2 dicen, los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Ese es el panorama, ese es el escenario, ¿no es cierto?, en el que estamos. Las escrituras nos enseñan que desde entonces el mundo sirve a los propósitos de Hasatán. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces existe esta doble voluntad, ¿no es cierto? Por esta razón, una persona no renovada, ¿sí?, una persona natural, se encuentra en su medio o hábitat natural cuando está en el mundo. Es como un pez en el agua, por así decirlo, ¿no es cierto? Está en su propio medio. Así nadábamos nosotros también antes de nacer de nuevo de lo alto, ¿no es cierto? Nadábamos como pescaditos. Pero un creyente es un extranjero en el mundo. Después empezamos a descubrir que no conseguimos más respirar debajo del agua como respirábamos antes, ¿no es cierto? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dijo Yahshua en Yahanan 17, en Colasillín. Allí estuvimos nosotros esclavizados en el mundo, hasta que fuimos arrebatados, libertados y trasladados al reino de Elohim. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Insiste Shaul en Galuti, en el capítulo 4. Sin embargo, la prueba de que el mundo es un conjunto de estructuras complejas diseñadas para atrapar realmente a la humanidad y mantenerla presa, que son como una jaula, dice, pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Entonces, ¿qué es lo que pretende Hasatán? Que no vean la salvación. Está todo diseñado para mantener a toda la humanidad presa en sus garras, ¿no es cierto? Y que la gente no se dé cuenta. Entonces, el hecho de que esto es una jaula verdaderamente en la cual nosotros estamos viviendo, es el hecho de que Elohim nos llama la atención acerca del riesgo de que un creyente ya libertado pueda otra vez ser capturado por las estructuras del sistema mundo, ¿sí? En cambio, ahora que han conocido a Elohim, o mejor dicho, ya que Elohim los ha conocido, ¿cómo es que se vuelven de nuevo los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a servirlos otra vez? ¿Sí? Creo que los creyentes en general ignoran la profundidad de este tema. El mundo es un sistema corrupto que tiene el poder de esclavizar a los seres humanos a través de la manera de pensar. Y eso lo vamos a estar estudiando en estos días. Cuando estudiemos las fortalezas, sobre todo vamos a comprender los verdaderos alcances de este sistema complejo de órdenes y estructuras invisibles. Y cómo se maneja, cómo se estructura justamente de manera tal a poder alcanzar todos y cada uno de los centímetros del ser humano, ¿no es cierto? Para no dejar nada librado al azar. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Así que tengamos cuidado de todas estas cosas. ¿Quién tiene poder?
Existe un asunto también muy importante en este sentido que necesitamos aprender. Cuando nos preguntamos cuáles son las fuentes de poder del universo, en el primer lugar pensamos en Yahweh, ¿no es cierto? Y es absolutamente correcto, ¿sí? Pero si insistimos en cuáles más, casi todos van a citar a Hasatán. Vamos a ver una serie de pasajes. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero mira que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la fosa. ¿Quién tiene las llaves? Yahshua las tiene, ¿no? Entonces, ¿qué llaves tiene Hasatán? Hasatán no tiene llaves. Yahshua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad? Yahshua la tiene, ¿no es cierto? Entonces, toda la autoridad le ha sido dada. Entonces, ¿qué autoridad tiene Hasatán? Hasatán no tiene autoridad. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero, dicen Colasillín. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera, él participó también de eso mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador, ¿sí? ¿Quién tiene el poder entonces? Yahshua lo tiene. Entonces, ¿qué poder tiene Hasatán? Ninguno. Hasatán no tiene poder. Los principados, las potestades, no tienen poder. En conclusión, ¿qué poder tiene Hasatán? No tiene ningún poder. Hasatán tuvo poder en su momento, ¿sí? Pero le fue quitado porque puso su voluntad a la del Padre. Entonces deberíamos concluir que la única fuente de poder en el universo es Yahweh. Sin embargo, no es tan simple, porque si así fuera, no habría más problemas en el mundo, no habría problemas para nada, ¿no es cierto? Y es que en el mundo hay una tercera criatura, que es el hombre. Ya hemos estudiado que el hombre está compuesto por tres partes, ¿no es cierto? Ruach, alma y cuerpo, esto lo estudiamos en la serie de Car. ¿Tiene poder el cuerpo humano? ¿Es capaz el cuerpo humano de generar poder? La respuesta es un rotundo no. No somos superhéroes, aunque nos quieran inclinar a desear serlo, ¿no es cierto? Es un hecho bíblico y comprobable también por la vida práctica que el cuerpo humano se va desgastando día a día. No genera poder, al contrario, ¿no es cierto? Se consume. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque se va desgastando nuestro ser exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día, dice Corinthians Bet. Entonces, el cuerpo humano no tiene poder. ¿Qué sucede con el ruaj del hombre? ¿Tiene poder? La respuesta es un sí y un no al mismo tiempo. El ruaj renacido ciertamente tiene poder, pero es el poder del ruaj HaKodesh que ha sido depositado en nuestro ruaj, ¿no es cierto? El ruaj humano en sí no tiene poder porque está muerto. Entonces, una persona incrédula que no ha renacido, evidentemente, no tiene el ruaj revivificado, por lo tanto, no tiene ningún poder. Entonces, ¿qué nos queda? Que lo único que nos queda aquí es el alma del hombre. El alma del hombre es la única fuente alternativa de poder en el universo. El alma del hombre tiene poder, ¿sí? El poder de decidir qué hacer con el señorío o autoridad que el Adón le entregó. Como ya hemos estudiado, el alma del ser humano tiene tres partes: mente, emociones y voluntad. ¿Sí? Recordemos que el hombre es el único ser creado a imagen y semejanza de Elohim, ¿no es cierto? Entonces es el único que tiene capacidad para pensar porque tiene mente, capacidad para sentir porque tiene emociones y capacidad para decidir porque tiene voluntad. Todas esas cosas Yahweh las depositó en el alma del ser humano. Estas tres características constituyen lo que llamamos el libre albedrío. Entonces vamos a pensar bien en este concepto. Elohim, que es el creador, decide voluntariamente hacer un ser humano a su imagen y semejanza y le da la capacidad de tomar sus propias decisiones, le da la capacidad de pensar, sentir y hablar, pero sobre todo de decidir y actuar. Lo coloca en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Y le enseña, le entrega el señorío sobre todo lo que ha creado, ¿sí? Eso está en el capítulo 1 de Bereshit. A pesar de que Elohim sabe ya, ¿no es cierto?, de que existen dos voluntades, una genuina y una rebelde, y sin embargo él lo deja completamente libre. El poder de decisión del hombre lo va a inclinar a uno u otro lado, ¿no es cierto? La consecuencia de sus decisiones va a inclinar la balanza hacia uno u otro reino.
Evidentemente. El ser humano es la única fuente adicional de señorío o autoridad porque Elohim se lo delegó. No se lo regaló para toda o sea, no es así, lo delegó. ¿No es cierto? En su momento él lo recuperará a su manera y serán las cosas de la forma correcta, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera él delegó y existe esta tercera voluntad en este momento sobre la tierra. Entonces, de vuelta a nuestra pregunta más importante, si Hasatán no tiene poder, ¿cómo es que vemos que ejerce poder? Porque todos lo vemos, ¿no es cierto? Todos vemos que Hasatán está, el mundo yace en el maligno realmente. Entonces, ¿cómo es que él ejerce poder? La respuesta es simple. Sería muy ingenuo pensar que Hasatán está utilizando el poder de Yahweh, porque Yahweh no se lo permitiría, evidentemente. Entonces, ¿qué nos queda? El poder que Hasatán está utilizando es el que proviene del alma de los hombres, evidentemente. En todo momento hay delante de nosotros una disyuntiva todo el tiempo, ¿sí? La dualidad, la dicotomía, por así, bien o mal, norte o sur, positivo o negativo, calor, frío, ¿no es cierto? Inclusive los creyentes tenemos que tomar decisiones en medio de una dualidad. Todo el mundo, todo el tiempo estamos tomando decisiones, si voy a derecha, si voy a izquierda, ¿no es cierto? Entonces, andar en la carne o andar en el ruaj, vivir por la fe o vivir por lo que se ve, andar en la ley del pecado y de la muerte o andar en la ley del ruaj de vida de Yahshua HaMashiach. Todo es una dualidad, ¿sí? Porque por eso nosotros comimos de aquel árbol. Existen dos voluntades, como vimos, la perfecta voluntad de Yahweh y la rebelión de Hasatán. Entonces tenemos la voluntad perfecta y la rebelión. Existen dos árboles de los cuales todos comemos alguna vez, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y existen dos reinos a los cuales podemos pertenecer, el de la luz o el de las tinieblas. Si nos enfrentamos continuamente a dos posibilidades, el camino A o el camino B, es porque nuestra raza ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, a partir de entonces, cuando Adán y Jabá se pararon frente al árbol, ellos tenían dos posibilidades, obedecer o desobedecer, ¿sí? El lado A era el lado de la obediencia, el lado de la voluntad de Elohim, ¿no es cierto? El lado A representaba la dependencia total de Yahweh. Si haber obedecido el mandamiento hubiera significado obediencia y fidelidad a Elohim. El lado B, por el contrario, significaba desobediencia a Elohim y, por lo tanto, lealtad al reino de las tinieblas y rebelión, ¿no es cierto? Cuando Adán y Jabá hicieron esto, condenaron a la humanidad a tener que pasar por las dos experiencias para tomar cualquier decisión. Cualquier cosa que hagamos todo el tiempo requiere una elección. Estamos dejando siempre algo de lado. Elegimos uno y tomamos lo otro. Entonces, todas nuestras acciones dependen de una decisión frente a esta disyuntiva dual. No existe un solo momento que podamos escapar de una doble posibilidad. Todo es así. O me pongo una remera o me pongo la otra. No me puedo poner las dos al mismo tiempo. Todo es una elección, ¿sí? Podemos irnos por el lado A o podemos irnos por el lado B. Si hubieran comido del árbol de la vida, únicamente nos inclinaríamos por las cosas de Yahweh sin dudar. No habría siquiera necesidad de elección. Me interesa mucho hacer notar entonces la importancia aquí de la palabra fidelidad, ¿sí? Porque el propósito de Elohim es tener un pueblo de reyes y sacerdotes para sí mismo, ¿no es cierto? Ese es y ha sido el cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? A través de todas las generaciones, como sabemos, y hoy todavía es la novia que porque todavía estamos andando, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que todo este plan será cumplido cuando haya una esposa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cualidad de la esposa? La fidelidad, ¿no es cierto? En cambio, Hasatán termina su plan con una gran ramera. ¿Cuál es la cualidad o característica de una ramera? Es la infidelidad. O sea que el destino del ser humano es convertirse en la esposa de Mashiach a través de la obediencia o ser parte de la gran ramera a través de la desobediencia. Y es a través de esta gran ramera que Hasatán ha venido levantando a lo largo de los siglos que él controla al mundo y absorbe el poder de las almas de los hombres, que es de donde él saca
su poder verdaderamente. Hola Fabián, shalom. Bueno, habiendo terminado la charla, los espero en el Skype en 5 minutos, así nos reunimos y charlamos un poco acerca de lo que acabamos de hablar. Shalom a todos hermanos, nos vemos en un ratito.